En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, 25, 14, 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1 millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1 millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Ramón Nonnato. Fue sacado del vientre de su madre muerta en el año de 1204 en Barcelona. Perteneció a una familia noble. A los 24 años se hizo religioso mercedario, dedicándose a la liberación, al rescate y a la predicación de los esclavos de España, ocupada por los moros. En Argelia se hizo esclavo entre los esclavos y se ofreció a cambio de otros para mantener viva la fe y la caridad cristiana. Hecho cardenal en camino a Roma, enfermó gravemente y murió en Cardona el 31 de agosto del año 1240. Es el protector de las parturientas y de las parteras que ayudan a traer la vida a este mundo. Que San Ramón Nonnato ruegue mucho, especialmente por las mujeres embarazadas. Abundantes bendiciones. Ahora permítame que a la luz de la palabra de Dios haga algunas reflexiones en torno al Evangelio del día. La parábola nos habla de los talentos, que está en mitad de otras 2 parábolas, la parábola de las 10 vírgenes y la del juicio final. Estas 3 parábolas esclarecen, por tanto, y orientan a las personas sobre la llegada del reino.
La parábola de las 10 vírgenes insiste en la vigilancia. El reino puede llegar en cualquier momento. La parábola del juicio final dice que para tomar parte en el reino hay que acoger a los pequeños. Y la parábola de los talentos orienta sobre cómo hacer para que el reino crezca. Habla sobre los dones o carisma que se recibe de Dios. Unos puntos de reflexión. Primero, clave para comprender la parábola. Algo que influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que trataba según el mérito conquistado por la observancia. Esto causaba miedo e impedía el crecimiento de las personas, impedía que ellas abriesen un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Y por eso Mateo cuenta esta parábola. Segundo, la puerta de entrada en la historia de la parábola. Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de viajar distribuye sus bienes a los empleados. A uno da 5, a otros 2 y a otro 1, según la capacidad de cada uno. Así dice la palabra. Recordemos que un talento corresponde a 34 kilos de oro. Esto no es poco, es muchísimo. Quien tiene vaso grande recibe el vaso lleno. Quien tiene el vaso pequeño recibe el vaso lleno. Todos reciben según su capacidad. El dueño se va al extranjero, se queda allí mucho tiempo, no se sabe con qué finalidad, y cuando regresa, pues llama a hacer cuentas a los suyos. Tercero, la manera de actuar de cada empleado. Los 2 primeros trabajan y hacen duplicar los talentos, pero quien recibe 1, cava un hoyo en la tierra y le esconde para no perderlo. Son bienes del reino que se entregan a las comunidades de las personas según su capacidad. Todos recibimos algunos bienes del reino, pero no todos respondemos de la misma manera. Cuarto, rendimiento de cuentas del primero y segundo empleados. La respuesta es idéntica. Señor, 5 o 2 talentos recibimos. Aquí tienes lo tuyo. ¿He ganado 5 o he ganado 2? Y el Señor da la misma respuesta. Muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te propondré entrar en el gozo de tu reino. Quinto, el rendimiento de cuentas del tercer empleado. Este llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder en la tierra tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Aquí hay una frase y una idea equivocada de Dios que Jesús critica. El empleado ve a Dios como un patrón severo. Ante un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde detrás de la observancia mezquina de la ley. Piensa que al actuar así la severidad del legislador no le podrá castigar. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino que apenas cree en sí misma y en su observancia de la ley. Se encierra en sí misma, se desliga de Dios y no consigue interesarse en los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad y acaba con la alegría y empobrece la vida. Sexto, la respuesta del Señor al tercer empleado. Le dice: siervo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no siembro y recojo donde no esparcí? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para al regresar cobrarlo con los intereses? El tercer empleado no fue coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si se imaginaba un Dios severo de esa manera, hubiera tenido por lo menos que colocar el dinero en el banco. Es decir, será condenado no por Dios, sino por su idea equivocada que tiene de Dios. No va a ser posible ser coherente con aquella imagen que se presenta de Dios, porque el miedo deshumaniza y paraliza la vida. Séptimo, la palabra
final del Señor esclarece la parábola. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún a aquello que tiene se le va a quitar. Esta es la clave que aclara todo. En realidad, los talentos, el dinero del dueño, los bienes del reino, son el amor, el servicio, el compartir. Es todo aquello que hace crecer a la comunidad y revela la presencia de Dios. Aquel que se encierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder hasta lo poco que tiene. Octavo, la moneda diferente del reino. No hay diferencia entre los que reciben más y los que reciben menos. Todos tienen su don, todos tienen su talento, según su capacidad. Lo que importa es que este don sea puesto al servicio del reino y haga crecer los bienes del reino. Estos bienes que son amor, fraternidad, compartir. La clave principal de la parábola no consiste en hacer producir los talentos, sino en relacionarse con Dios de manera correcta. Los dos primeros no preguntan nada, no buscan su bienestar, no guardan para sí, no se encierran en sí mismos, no calculan. Con la mayor naturalidad, casi siempre sin darse cuenta y sin mérito, empiezan a trabajar para que el don de Dios sea conocido. En cambio, el tercero tiene miedo y no hace nada. De acuerdo con las normas de la antigua ley, estaba en lo correcto. Bueno, que el Señor nos mantenga y nos haga correr los riesgos, porque quien no corre riesgos puede perder el reino de los cielos. Que nuestro Dios con su palabra nos ilumine y nos acompañe, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día. Pasen bien.